Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Eh, Muchas gracias por estar acá esta mañana, acompañándonos en esta importante actividad, iniciando una semana llena de cine. Estamos súper contentos de poder estar acá, acogidos por el Museo de Bellas Artes, por el Salón Blanco, desde Sanfic Industria y Sanfic Festival, Santiago Festival Internacional de Cine. Estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes estos contenidos esta semana, de poder tener a grandes invitados acompañándonos, compartiendo su conocimiento, abriendo puertas y ventanas para que todos podamos ir a la par de lo que está pasando hoy día con el mundo del cine, con la industria, con las políticas públicas, con el mundo audiovisual. Así que, sin más, les dejo con Daniela, que es nuestra, digamos, anfitriona de acá de la casa del Museo de Bellas Artes, así que un gran aplauso. Muchísimas gracias y que disfruten la actividad. Hola, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Daniela Berger, soy la coordinadora artística del Museo Nacional de Bellas Artes y queríamos, saludarlas en nombre de la directora Varinia Brodsky-Zimmerman, que no puede estar aquí, pero que está muy interesada en esta conversación con una disciplina que consideramos, por cierto, hermana, muy afín. Darles la más cordial bienvenida. Es un honor para nosotros también poder colaborar como sede con nuestro humilde Salón Blanco, que va a estar esta semana, ¿cierto?, desarrollando todas las conversaciones muy interesantes en el contexto de Sanfic Industria. Eso, dejarles muy invitados también, lo audiovisual, el cine como campo de conocimiento y de reflexión se relaciona con nuestra programación. Estamos en el hall en este momento empezando a construir una maravillosa escultura que representó a Chile en la Bienal de Venecia del año pasado, La Mamita Montaña de Valeria Monti, curada por Andrea Pacheco, y vamos a inaugurar el 9 de septiembre todo el segundo piso de nuestra colección, que cuenta además con una itinerancia de videoarte audiovisual que vamos a estar circulando por el país. Así que nada, dejarlos muy invitados a seguir viniendo al museo después de esta semana de Sanfic Industrias y que nada, que tengan una increíble semana de conversación y reflexión. Muchas gracias. Ahí está, sí. Hola. No sabía si tenía que pasar todavía o no. Bueno, gracias por estar acá. Veo que hay un montón de caras jóvenes, estudiantes. Eso es muy bueno. Voy a invitar a pasar a quienes me van a acompañar, a Raúl Vilches y a Nicolás Mladinic, para que ya vayamos acercándonos. ¿Y Raúl? Ok, bueno. La ministra va a tardar un ratito en llegar, así que vamos a ir comenzando. Me presento. Sí, acaba la ministra, me dijeron, así que, pero es cualquiera. Les cuento, yo soy Ignacio Catogio, soy el coordinador general de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica. Hay que tomar aire para decirlo todo junto. Nosotros somos un conglomerado de instituciones que fomentan el audiovisual, instituciones públicas, instituciones gubernamentales. Es un organismo internacional gubernamental que reúne a todos los institutos, todas las direcciones, todas las secretarías que fomentan el audiovisual y que promueven esto que da título a nuestra charla de hoy, que son las políticas públicas que fomentan el audiovisual en cada país. En ese contexto nos parece interesante como norma y regularmente en cada espacio de industria, en cada festival que visitamos, abrir el debate interno y el diálogo con otras realidades de la región. Nosotros estamos conformados por 23 países, los 23 países son toda Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, más
España, Portugal y hace unos años que está como país invitado Italia. Hoy nos va a tocar hablar del caso chileno. Había previsto al principio que por ahí iba a venir una persona también de Colombia, pero no pudo llegar hasta el festival. Entonces vamos a meternos en el caso chileno y quizás sí tratar de trabajar con algún tipo de intertextualidad con lo que sucede con otros países, más en las preguntas que en las respuestas quizás. Pero me parece que es fundamental poder pensar las políticas públicas desde un contexto que es a priori siempre y será siempre problemático. ¿Por qué? Porque las políticas públicas en general tienden a correr tras los problemas y en el mejor de los casos ser contemporáneo a ellos. Es muy complejo y en los últimos años, lo saben ustedes, como parte de la industria, como realizadores, como productores, como hacedores del audiovisual, esto se ha vuelto un proceso mucho más radicalizado, porque si veníamos con un terreno irregular que siempre nos traía complicaciones, de repente nos encontramos con una pandemia y nos encontramos con plataformas y nos encontramos con nuevas formas de consumir el audiovisual y nos encontramos con nuevas formas de producir el audiovisual y nos encontramos con una normativa que antes de ser promulgada ya era vetusta. Entonces los tiempos, no es nada nuevo lo que voy a decir, ya no son veloces sino que se aceleran. Y en esta aceleración muchas veces nos encontramos con que de verdad la normativa en el momento que es promulgada, en el momento que se convierte en ley, ya no sirve para las formas de producción con las que tenemos que trabajar. Está Camila, por acá Camila Caro, de eso trabajamos, de tratar de perseguir que por lo menos sean contemporáneos los problemas con las soluciones. En el caso chileno y ahora no voy a ser yo quien hable del caso chileno, pero encontramos una peculiaridad muy interesante, que es que empiezan a tomar formas diferentes facetas y diferentes aristas desde las cuales, ahí volvió Raúl, se encara el problema del audiovisual desde el Estado. Bueno, ahora lo aplaudimos a él también, así no se siente. Un aplauso para él. Ahí va la ministra. Sí, sí. Y para dar un poco de contexto en términos regionales, lo que sí empieza a suceder hace unos años es que lo que antes eran políticas públicas unidireccionalmente llevadas hacia el terreno del fomento a la producción, esto de subsidios, créditos, un sistema de fondos, hoy empieza a diversificarse. Y empieza a diversificarse por un montón de cuestiones, entre otras por la atracción de las inversiones que se pretenden en cada uno de los países. Y entonces esto que antes era puntualmente territorio exclusivo del mundo de la cultura comienza a ser un territorio más híbrido, que está mixturado de alguna forma con los organismos gubernamentales de turismo, con los de comercio exterior, con los de inversiones. Y en este berenjenal es en el que vamos a comenzar a hablar, en cómo pensamos desde una perspectiva, desde un paradigma complejo, cómo hacemos que este fenómeno del audiovisual, que tiene como objetivo primigenio crear un bien simbólico que nos represente y que permita exportar una idiosincrasia y contarnos a nosotros mismos, se convierte también en un modelo de atracción de inversiones que genere ocupación en los hoteles y que genere turismo interno o turismo del extranjero y que genere infinidad de puestos de trabajo. Esta crisis de crecimiento en la que estamos, porque, punto importantísimo, estamos en el momento histórico de la humanidad en el que se consume más audiovisual. Entonces, hoy lo que hay que hacer es ir detrás de ese consumidor que está quizás 8 o 10 horas por día viendo audiovisual, de alguna forma, de la que fuere, la mayor parte en el teléfono, lamentablemente, pero es lo que sucede. Estamos ante había un concepto que se utilizaba hace una década en el debate de muchas leyes, que a mí me parece muy acertado, que es el concepto de ciudadano audiovisual. Porque ya no es solamente un consumidor, sino que también hay un ciudadano con derechos que tiene que ser atendido en la demanda de esto que ocupa gran parte de su día, por lo menos una tercera parte de su día. Dicho todo esto, no sé si Nicolás, si Raúl quiere tomar la posta y comenzar desde una perspectiva, empecemos por la periferia para luego ir metiéndonos en el centro de las acciones de cada uno.
Bueno, aló. Bueno, primero que todo agradecer a Samfic por la invitación en este interesante conversatorio. Bueno, a todos los compañeros de cultura y de las diferentes instituciones, realizadores, estudiantes, me imagino, de todos los que están hoy día escuchando. He tenido la oportunidad de los últimos 20 años de estar mirando lo que es el desarrollo de la industria audiovisual desde una mirada bastante interesante, que es desde el rol de una institución económica, que es desde ProChile, que es un organismo que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y que tiene como foco principal el tema del desarrollo exportador. Y desde ahí tuve la oportunidad de tomar la posta de varias personas que empezaron a incorporar el apoyo a sectores vinculados a la cultura. Y yendo como de lo macro a lo micro, la relación economía y cultura es una relación bastante complicada, histórica, para que nos vamos los que son historiadores o filósofos, sociólogos, y trabajar desde una institución pública y entender la importancia y esta relación que ha tenido para Chile y cómo Chile ha ido adoptando políticas públicas que han sido relevantes para resaltar cómo esta parte de la importancia económica de la cultura en el modelo de desarrollo chileno, que ha sido como difícil irlo incorporando, y yo creo que en el transcurso de los años, y esto por lo menos yo tengo 20 años en una institución, hemos ido logrando generar esta importancia. Yo siempre digo, hay como tres definiciones y miradas distintas en esta relación economía y cultura que han configurado un poco cómo es Chile. Y claro, eso se despliega en diferentes visiones, políticas y discusiones que se han tenido y que yo he podido observar, también tengo mi posición estos 20 años, con respecto a esta. Una, yo creo que es los que piensan que la cultura es el modelo anglosajón, la industria del entretenimiento, que la cultura es una mercancía cualquiera, que en el fondo hay que el modelo más de las mayors, que hay que hacer una inversión y que, claro, y que eso de una u otra forma va a permitir un desarrollo y se va a poder generar economía a través del mercado. Eso es lo primero. Lo segundo es la mirada que yo creo que permitió que Chile tuviese sus primeras leyes asociadas a la cultura, que es la mirada industria cultural. La industria cultural nos permitió entender que los estados tienen que aportar en la cultura, y en el caso específico yo creo que esto parte como mi inicio, cuando se aprueba la ley de cine, y que de otra forma en Chile, que cambia un hito, porque no teníamos fondos para el desarrollo de la producción, y el 2004 más o menos se aprueba la ley de cine, y previo a eso hacíamos 1 o 2 películas al año, y después de la ley de cine, en ProChile igual se identificó que iba a aumentar consistentemente la producción de películas, y también desde el análisis más de mercado, en un mercado pequeño como Chile, donde nosotros no tenemos un theatrical, donde las salas de cine son todas privadas, no tenemos una red interna, sabíamos que el camino de la internacionalización iba a ser fundamental. Y la tercera mirada, que fue en el tiempo haciendo como un resumen y que se fue incorporando en las políticas públicas, es la mirada de lo que es el enfoque de la economía creativa y las industrias creativas, que es un enfoque de Inglaterra, que se posicionó fuerte acá en Colombia y que nos permitió de una u otra forma empezar a dar la importancia que tiene la cultura en la economía, pero con un aspecto más grande, porque la industria cultural tomaba el editorial, el audiovisual, y la industria creativa se podía cruzar con todo lo que es el desarrollo tecnológico, la exportación de servicios, y de una u otra forma fue súper relevante cuando en gobierno Bachelet 1 se incorpora en el programa de gobierno el desarrollo de una política nacional de economía creativa. Y de otra forma ahí empezaron a salir los primeros estudios que hizo Cultura y que puso a todo el sector creativo en un tema súper relevante. En ese momento se sacó un estudio del impacto del PIB, que en Chile sacó el 2,2%. En ese momento, ahora se discute, Corfo lo actualizó 2,2, 2,8%. Pero en ese momento el sector cultura aportaba más que el sector pesca en Chile, un sector que es bastante simbólico. Lo otro es que el número de empresas, tenemos que se han constituido más de 45.000 empresas, y nosotros como ProChile empezamos a medir también lo que son las exportaciones de servicios creativos y que hoy día llegan en medición a los $100 millones. Entonces, ¿a qué voy yo? Segundo gesto. La cultura no solamente es importante desde el punto de vista simbólico, es lo más grande, es el alma de la sociedad, pero en su dimensión económica puede ser un actor relevante en el modelo de desarrollo. Y ahí es donde en ProChile nos agarramos fuerte los funcionarios que estábamos ahí a decir, oye, necesitamos diversificar la patria exportadora
y de otra forma el sector cultural puede ser un gran diversificador, aparte que todos sabemos, y los convencidos y aquí los que trabajan en cultura, que el beneficio que le dan a los otros sectores económicos o a la sociedad es mucho más grande incluso de lo que registra propiamente. Pero es distinto desde el enfoque de una política pública, y ahí fueron relevantes como 3 hitos. Primero, un convenio que hicimos con Corfo, con Dirac, Pro Chile, donde se hizo un acuerdo y con el Ministerio de las Culturas, previo a la instalación de instrumentos más económicos, donde Corfo incluso, bueno, después podéis contar tú, Nicolás, pero lanzaron un proyecto para desarrollo de proyectos, se empezaron a crear instrumentos, y nosotros empezamos a innovar en cosas mínimas. Ponte tú, oye, si una película chilena, me acuerdo que el primer apoyo que hicimos, yo hice como la historiografía, cuando Silvio Cayosi quedó con Coronación en Festival de Cine de Toronto, estamos hablando de esos años, era importante que un realizador chileno estuviese. Entonces empezamos como a innovar. Oye, cuando queda una película nominada en festivales, vamos. Oye, si una película chilena se va a estrenar en una sala, oye, necesitamos crear un circuito para poder llevar profesionales desde la etapa de proyecto en verde hasta distribución a los mercados internacionales. Y empezamos como a crear circuitos con Festival de Cine Guadalajara, a tener delegaciones en Berlín, a tener delegaciones en Cannes, hasta que logramos lo que hoy día quiero hacer como una historiografía, de decir la importancia de buscar la internacionalización en el sector audiovisual a través de llevar a profesionales con proyectos, pero a la par de irlos capacitando y profesionalizándolos. Y hoy día hay un montón de instrumentos que se fueron creando, como las marcas sectoriales, tenemos Cinema Chile, Chileoc nosotros, y de otra forma han permitido toda una estructura de llevar profesionales donde la industria ha ido avanzando, y con esto termino, disculpen que yo, pero con muchos desafíos, porque al fin y al cabo, para que sea realmente la industria audiovisual, necesitamos incorporar otro tipo de políticas que tienen que ver más con intervenir nuestro modelo económico, nuestro modelo tributario, y ahí es donde, de hecho, nosotros el año pasado reactivamos con Cultura todo el tema de la Film Commission, ahí, que es un tema súper relevante, que vengan a filmar y que se hagan cosas, pero siempre terminamos con este tope de que para ser competitivo y siguiendo lo que hacen otros países, necesitamos avanzar como en políticas que intervengan de atracción, de lo que está hoy día la ley del Congreso, que sea más atractivo, no solamente en los paisajes, los profesionales, sino que también en lo que es un sistema tributario que ha sido súper difícil en Chile intervenirlo. Pero, como resumen, sí, hoy día el sector audiovisual es uno de los que más ha crecido en el ámbito de la industria creativa chilena. El sector animación el año pasado representó el 40% de las exportaciones de todo el sector creativo. Y es un sector que de una forma necesita como esta etapa 3.0, primero la ley, después la organización de los instrumentos internos. A mí me toca ahora conocer la excelente labor que hace el Consejo del Arte e Industria Audiovisual, me toca ser consejero representando al Ministerio de Relaciones Exteriores y sé la matrix de instrumentos que se están haciendo a todo nivel. Y de otra forma, ahí yo creo que tenemos un gran desafío como Chile de poder este 3.0 de sacar adelante para lo que dices tú. Hoy dice, oye, como modelo de atracción de inversiones, como un modelo que realmente yo creo que el leitmotiv es como, independiente que la importancia cultural se tiene que pelear siempre, yo creo que estamos en un país donde no la teníamos y yo creo que todavía tenemos que lucharlo, también en esta dimensión económica tiene que insertarse fuerte en lo que es pensarlo como un pilar importante del modelo de desarrollo de Chile. Eso. Gracias, Raúl. Antes de dar la palabra a Nicolás, voy a ir tratando de tomar conceptos, así vamos armando como una especie de rompecabezas entre todos. Y lo digo también como testigo presencial de lo que contaba Raúl. La marca Cinema Chile, la marca Chiledoc, son marcas que están muy instaladas, ya que se han trabajado durante muchos años ya a esta altura, y que están muy bien trabajadas además. Hay una concepción de marca, un diseño de marca, un diseño identitario que hace que hoy sea claramente reconocible. En mi caso somos vecinos en todos los lugares donde dijiste, trabajamos muy pegados en Cannes y en Berlín, pero sí es un modelo de gestión exitoso que es tomado y copiado por otros modelos. Y con esto me voy a volver un poco para lo que decía al principio, esto de las oportunidades que nos dan estos saltos, estas crisis que estamos viviendo casi sin solución de continuidad en los últimos años,
La pandemia fue muy compleja para todos, para el universo audiovisual ni hablar, para el ecosistema de la producción, pero también en términos de políticas públicas dio una oportunidad muy fuerte que fue compartir experiencias de gestión. Y se ha aprendido mucho. El proceso de aprendizaje, sobre todo de los países más pequeños, con respecto a los países con más experiencia en estos últimos años, yo creo que es el equivalente a 50 años del siglo XX. Y hoy, si ustedes se ponen a observar, tenemos por lo menos 6, 7 países muy pequeños que están sacando sus leyes para convertir en un organismo autárquico e independiente sus cinematecas. Impensable hace años. Preservación, patrimonio. Tenemos países muy pequeños pensando en leyes que tienen que ver con incentivos fiscales. Impensable hace unos años. Entonces, el derrame que se produce por el contacto natural del pánico que generó, ¿qué hacemos con esta situación?, nos ha llevado a que se institucionalice, y cada vez que utilizamos esta palabra, que es como muy cacofónica y difícil de decir, institucionalice, en lo que está detrás de eso es que hay algo que se vuelve más difícil de derribar. Y voy a empezar a recapitular algo que pasó ayer también en la apertura de Sanfic. Alex de la Iglesia decía en su discurso muy emotivo, tengamos cuidado porque el cine es algo que, en cuanto se descontinúe el apoyo al cine, es algo que no se va a extrañar. La gente no extraña lo que no conoce. Entonces, en poquitos años, la gente no se da cuenta que había algo que... Entonces, nuestra tarea, estando aquí, es una tarea, además de proactiva y productiva, de resistencia, para que las políticas públicas no solo continúen, sino revitalizarlas y revalorizarlas. Tomo algo que decía Estrella Araiza, otra de las invitadas ayer, la directora de Guadalajara, dijo, no jodamos, démonos cuenta que esto es algo importante. Y es importante en un montón de sentidos. Pero para no extenderme tanto, porque si no lo dejara Nicolás ahí mirándome, quiero sí decir una cosa que tiene que ver con lo que decía Raúl. Todo esto, detrás de todo este proceso de prácticas regulares y continuadas en el tiempo de las políticas públicas, trae un beneficio que no se ve a simple vista, pero que sí se ve cuando uno hace cortes de alustros cada 5 años, que es la profesionalización del sector. Digo, no es lo mismo. Uno puede ver países, si uno toma, yo soy argentino, se habrán dado cuenta por mi acento, en la Argentina hay una discusión sobre cuánto hay que producir, cuál es el mercado que tenemos, para cuántas películas, y es una discusión súper válida. Ahora bien, que se hayan hecho algunos años 400, 300, 600 películas, 600 nunca, pero hasta 400 sí, implica que hubo 600 prácticas de directores de fotografías a cargo de una película. Implica que hubo 300 vestuaristas trabajando en películas. Y eso hace que a la hora de contratar profesionales, Argentina esté por sobre la media de la región. ¿Por qué? Porque en casi todos los rubros técnicos tenemos gente muy experimentada. Ese es el modelo que, cuando lo contrastamos con cifras económicas que hacen ver que ya no es solamente si una película funcionó o no funcionó, sino que esto tiene que ver con, muchachos, le está dando trabajo a un montón de gente y está ocupando habitaciones de hoteles y está llenando restaurantes. Entonces, pensemos en macro esto para poder defenderlo y sostener que las políticas públicas de fomento al audiovisual son beneficiosas para derramar en la economía de una región. Nicolás. A ver, varias cosas. Yo creo que uno, qué bueno que mencionan Cinema Chile, porque Cinema Chile yo creo que es un muy buen ejemplo de una política que ha podido continuar distintas administraciones, o sea, se ha convertido más en una política de Estado que un gobierno en particular. ¿Ya? Yo creo que todas esas políticas siempre siguen siendo buenos revisarlas para ver el alcance que tienen y la representatividad que tienen, y que si hay gente que se siente convocada, que invite a más gente que por algún motivo u otro, ya sea por un tema de edad, se están metiendo en la industria, poder involucrarlo más a ese tipo de política pública, porque de repente pasa que hacemos cosas que hay gente que no se entera, pero uno no se entera que no se enteran porque todo el entorno de uno sabe. ¿Ya? Entonces siempre es bueno empezar a salir más de esa caja y empezar a invitar a más gente a ese tipo de proyectos de política pública. Lo otro también es que en el caso de Corfo siempre fue complejo. Nosotros tuvimos por más de 20 años un fondo de desarrollo de proyectos que honestamente yo creo que una de las razones por las cuales se mantuvo también no tuvo que ver siempre con el impacto económico,
tuvo que ver porque para el tamaño del tipo de instrumento que teníamos, es decir, de la cantidad de recursos que entregamos, no éramos una molestia para la institución, y la cantidad de réditos que entregamos a raíz de la visibilidad de los proyectos que apoyamos, del éxito que teníamos más adelante, se mantuvo en el tiempo, y eso siempre es bueno y siempre es interesante para una institución. Lo que pasa es que cuando las instituciones, particularmente de fomento productivo, nos metemos en industrias creativas, a diferencia del cine, siempre nos metimos inicialmente como con el título. Entonces teníamos un instrumento, le poníamos coma audiovisual y lanzábamos el instrumento. Y la gente de la industria también al principio decía, oye, igual eso no está pegando con mi industria. Y un problema que hasta el día de hoy tenemos que lidiar. Es porque es una industria, particularmente la industria audiovisual, es una industria tremendamente compleja. Se financia de una manera muy extraña. La cantidad de negocios en el mundo que no son audiovisual, que parten sin tener la plata finalizada, son muy pocas. Y en el cine ocurre eso todo el tiempo. En el fondo, que estáis partiendo sin tener el guión terminado, de que tiene un par de recursos que todavía no estáis amarrados, de que un mercado de promesas. Exactamente. Entonces, lo que podemos hacer, y lo único que yo creo que podemos hacer, independientemente de los subsidios que tenemos desde el área de cultura, es, ¿cómo se llama?, es tratar de tener una cancha que pueda recibir y que pueda emparejar de cierta manera el juego, ¿ya? Y cuando digo emparejar el juego, y esto es un problema que yo creo que tiene en general la política pública cultural, las políticas públicas culturales que son exitosas no son justas, son estratégicas, ¿ya? Y ese es el tema. Lo que nos pasa es que nosotros nos acostumbramos en algún momento que si teníamos 10 pesos y teníamos 10 líneas de financiamiento, le pasamos un peso a cada línea, ¿ya? Y la teoría te dice que en algún momento hay que aprovechar ciertas olas que tenemos, particularmente la que ha tenido el cine chileno, en festivales, decir, bueno, ¿a qué le ponemos la ficha? Le ponemos la ficha a la internacionalización. Yo particularmente creo que en lo que es desarrollo de proyectos todavía tenemos un gran espacio para crecer. Yo creo que en algún momento, y eso es lo que pasa con la política pública, que es interesante cuando lo ve con la industria. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Corfo, tuvimos por 20 años un fondo de desarrollo de proyectos. Ese fondo entregaba 15 millones de pesos para desarrollo del proyecto. Cuando tú ibas al sector privado, ¿cuánto valía un desarrollo de proyecto? 15 millones de pesos. ¿Por qué salía 15 millones de pesos? Porque la Corfo pasaba 15 millones de pesos. ¿Ya? Lo mismo pasaba con el guión. ¿Cuánto cuesta un guión? 6 millones de pesos. Pero los guiones no cuestan 6 millones de pesos, cuestan mucho más. ¿Pero por qué cuestan 6 millones de pesos? Porque nosotros cultura dijimos. Entonces, cuando empiezas a regir los montos de mercado es muy complejo, en que el mercado después se acostumbre a que las cosas cuestan más, ¿ya? Por eso, cuando uno quisiera proponer, por ejemplo, un fondo de desarrollo... O te genera la disociación, porque también con la transnacionalización... Exactamente. Empezás a tener el mercado interno y el mercado externo disociadísimo viviendo en el mismo edificio. Absolutamente, claro. Por eso es interesante cuando la Corfo se mete en un proyecto como Screen Capital, que es este fondo de capital de riesgo, que no es subsidio que está entregando Corfo, es un crédito que le está entregando un privado para financiar proyectos que le asegure un éxito comercial. ¿Ya? Eso es pura inversión, ¿ya? Esos tienen tasas de interés, tienen cláusulas de salida, pero permite que otro tipo de proyecto que no estaba siendo abordado por tamaño o por línea editorial o por otros motivos, por las distintas instituciones que acá estamos representadas, pudieran tener una salida y que pudieran levantar más capital extranjero para tener un alcance internacional. Ahora, ¿cuál es lo complejo? Que cuando salió ese fondo, muchas empresas no estaban todavía alineadas con lo que podía ser levantar capital de esa manera. ¿Por qué? Porque tenían que hacerle un paso de due diligence, por ejemplo. Ya tenían que revisar cómo está la finanza de la empresa, cómo está el flujo de caja, cómo se podían proyectar en el tiempo. Muchas de esas cosas, y uno lo ve demasiado en la industria creativa, hay mucha empresa que no nació o no fue exitosa porque tuvo estrategia, fue exitosa porque empezó a hacer cosas, ¿ya? Que eso es algo que yo creo que es súper bueno tomarlo en consideración. Que la gente de repente cuando cree que tiene todo pensado va a ser más exitosa, y hay gente que de repente dijo, ¿sabéis que metámosle, hagamos cosas, hagamos, y en algún momento le mandaste el batatazo, que fue exitoso y surfeaste esa ola hasta más adelante. El tema es cómo nosotros como instituciones podemos apoyar esa surfeada de ola, ¿ya? Te pongo un ejemplo, Denominación de Origen, ¿ya? Una película para todos los efectos chica, que empezó a tener mucho éxito en salas de cine, ¿sí? Yo ahora como institución no tengo cómo apoyar esa surfeada de ola, ¿ya? Y hay otros países que te pueden financiar después de que tú tienes tantos tickets en salas de cine, tú puedes ir a una institución y decirles, mira, yo ya cumplí cierta cuota, dame más recursos para estar en más salas, ¿ya? Ese tipo de cosas yo creo que las tenemos que empezar a trabajar aún más,
Porque nos está pasando es que estamos en un contexto en donde estamos teniendo una cantidad de realizadores muy exitosos, pero que si no pasan por el conducto regular, es decir, los financiamientos que se levantan 1 o 2 veces al año, dependiendo del fondo, no van a poder tener, ¿cómo se llama?, el financiamiento que necesitan o que otras contrapartes internacionales le están exigiendo. Hay algo interesante de lo que me hace pensar lo que dice Nicolás, que es que casi siempre en las políticas públicas respectivas al área cultural, pero particularmente al audiovisual, por los tiempos, por los plazos, lo que sucede es que cada paso que se da, cada política que se instrumenta, soluciona un problema y genera 8. Y eso se vuelve muy complejo de articular. Estaba pensando recién en cómo cuando uno aplica fondos específicos, esos fondos, más allá de que las cifras empiezan a tabular el mercado, esos fondos empiezan a condicionar también la producción. Y empiezan, además, ni hablar cuando nos metemos con temas de formación, porque Argentina es un caso muy peculiar en ese sentido, estamos sobreformados, eso tiende a generar entiéndase lo que voy a decir, una sobreproducción. Hay un momento determinado que producimos más de lo que podemos poner en salas. Ahora el universo de lo virtual genera la posibilidad de que el espacio es infinito, pero para la exhibición. Pero ¿qué hacemos cuando estamos sobreformados, sobreproducidos? Y ahí viene el gran lío que tenemos todos los países de la región en este momento, que es el contacto con las audiencias. Que meto un chivito, lo vamos a tratar el jueves, si no me equivoco, tenemos cómo mover en películas, otra charla, que es el gran desafío hoy, digo, porque me remonto nuevamente al concepto este que les contaba hace un rato, el ciudadano audiovisual. Digamos, el bien simbólico que se produce, más que nada con apoyo de fondos públicos, tiene una obligación intrínseca de servir a la ciudadanía, de conectar, de interpelar, de conmover, de identificar, de permitir esa situación. Entonces, lo digo también casi como si fuera una defensa para los públicos frente a la industria. Cada paso que se da y cada medida que se instrumenta genera una problemática nueva. Y esa problemática nueva tiene actores mandando resoluciones. Y vuelvo a lo mismo que con lo que empecé. Esas soluciones siempre van a venir 2 capítulos después del capítulo que estamos viviendo. La máxima pretensión a la que podemos llegar es la contemporaneidad entre problemas y soluciones. Nunca nos vamos a adelantar, es imposible, porque ustedes generan problemas trabajando. Entonces nosotros tenemos que resolver y dar soluciones para problemas técnicos, financieros y, ni hablar, ustedes son parte específica de gobiernos. Entonces está inmerso en oportunidades, crisis y situaciones que exceden el audiovisual. Entonces me parece interesante también cuando lleguen las preguntas, que vamos a entrar en un ratito, pensar desde este paradigma de la complejidad. Ninguna medida es aislada, ninguna medida no tiene efectos beneficiosos y perniciosos. Y me parece muy interesante lo que dijo Nicolás recién, que esta diferenciación de lo justo con lo estratégico. Me parece que ahí hay una clave de cómo pensar políticas públicas. Raúl. Mira, mirando la reflexión, yo creo que bajo lo que yo pienso ahora, que es súper relevante. Yo creo que hemos estado en los últimos 15 años mejorando y perfeccionando las políticas como existentes. Han salido cosas como innovadoras desde el punto de vista, yo creo, en el caso que, chileno. En el caso chileno. Sí, el caso chileno es muy peculiar. Estaba pensando de que se han ido inyectando más recursos, bueno, un instrumento no, han salido como cosas interesantes desde el punto de vista económico, como esto de inversión, porque la relación inversión privada, cultura y más audiovisual es súper baja todavía en este país, cuesta encontrar como modelos de negocio, entre comillas. Y claro, la política pública yo siento que es mucho más integral. Esto como la definición de industria creativa de Trosby, es decir, en el fondo, ¿dónde ponéis más los recursos? Porque necesitáis creadores, necesitáis industria, pero si no tenéis creadores no tenéis industria. En el fondo yo creo que tiene que ser una política integral. Ahora, bueno, hay una oportunidad que se está actualizando la política audiovisual de una u otra forma, pero yo voy a la esencia. Yo siento que en este país, para sacar la ley de cine, hubo una organización súper fuerte de la gente ligada al audiovisual. Y yo siento que la política pública tiene que ser el reflejo de un proceso participativo y de un proceso donde estén organizados los gremios, organizadas las regiones,
es súper desigual, igual hay muchos desafíos con respecto a lo que pasa en Santiago, lo que pasa, nosotros tenemos 16 regiones y nos toca, y la suerte que nos toca estar en eventos, y hay diferentes como desarrollos dependiendo de la región, y de una u otra forma uno ve que hay muchos desafíos y eso es lo bonito, que a uno le gusta trabajar acá. Pero yo siento que hoy día falta como esa reorganización como sectorial, lo digo desde el punto de vista de las políticas públicas. Hemos hecho mucho esfuerzo nosotros en agruparnos, en crear mesas. Sabemos que Corfo, DIRAC, ProChile, MINCAP tienen que organizarse. Hemos logrado, nosotros yo creo que la institucionalidad pública, los funcionarios, los que están a cargo, de lograr la mejor coordinación, la mejor vinculación, creando mesas. Pero también se necesita una sociedad civil organizada que de otra forma priorice también sus demandas a todo nivel, y creo que es un desafío que tiene hoy día la sociedad civil. Hoy día la sociedad civil no puede ser solamente las demandas como el tema económico o el tema ir a... Yo creo que debe ser mucho más integral, es decir, yo he visto muchos modelos de negocio, gente que quiere hacer películas de diferentes formas. Hoy día existe la oportunidad de distribuirlas, de mostrarlas en diferentes situaciones, y yo creo que el Estado y las políticas públicas tienen que recoger esas diferentes miradas. No solamente la mirada así económica, oye, industria creativa, vamos a ser toda una productora grande, sino de otra forma cómo trabajar con colegios, cómo fortalecer los centros culturales de distribución, cómo generar un ecosistema del audiovisual vinculado también con otros sectores. Lo hemos visto, me tocó organizar en Fluvial un encuentro entre los que hacían videojuegos, los que hacían música, los que hacían audiovisual, y no se conocen, todos, de la forma que uno cree. Entonces, estoy tirando una reflexión más amplia. Si no tenemos una sociedad civil en lenguaje de política pública organizada, demandando, priorizando también sus políticas públicas, es muy difícil desde el Estado darle la prioridad. Porque yo creo, y salieron estudios del 2003, el 2004, el 2007, que una inversión en audiovisual o en cultura o en economía creativa renta a largo plazo y está demostrado más de 10. Es decir, hoy día estamos en una etapa que la plata que pongamos es pura inversión. Es pura inversión, es decir, en la tasa de crecimiento en exportación pasamos de 20 millones de dólares a 100 millones de dólares en los últimos 5 años. Recuperamos pandemia, efecto pandemia, en 2 años. Entonces estamos hablando que pega un salto. Y para terminar, por ejemplo, que hablaban de las propuestas. Nosotros en ProChile, por ejemplo, teníamos un fondo que se llama el Fondo Agrícola de Promoción de Exportaciones, que fue fundamental para el desarrollo exportador de todo el tema agrícola, los vinos, los berries. Y hace rato que venimos proponiendo que se cree un fondo de exportación de economía creativa que tome el modelo de otro sector económico, porque sabemos que existe la demanda, que hay una capacidad de producción fuerte y que hay un potencial exportador. Entonces yo siento que hoy día la convicción de proponer esas cosas desde el sistema público, mira, porque yo creo que el audiovisual en Chile se ha construido mucho por los funcionarios que han participado en las políticas públicas. Más allá de que venga una convicción así de arriba, yo creo que me ha tocado estos últimos 20 años, lo que hemos hecho en ProChile, no es porque los directores de ProChile hayan querido ellos, así, oye, ponle, sino que ha sido un esfuerzo, y lo veo hoy día sistemáticamente con todos los que trabajan. Entonces, yo creo que podríamos doblar básicamente o triplicar los recursos que tenemos. Eso es una convicción. Pero necesitamos una sociedad civil organizada que respalde esa política pública, si no, no tenemos piso. Ese es un punto relevante. Disculpa, Sí. eso yo creo que también es importante, y cuesta entenderlo de la siguiente manera. Yo soy un convencido de que no hay plata suficiente para cubrir toda la demanda de producción, ¿ya? Y nunca la va a haber, ni aquí ni en ninguna parte, ¿ya? Y también tenemos un modelo de financiamiento que es tremendamente complejo para el Estado, a diferencia de otros países que levantan, aparte de un basal, que es desde el Estado en el fondo, levantan un porcentaje que es por entradas de cine, levantan un porcentaje que es por los cable operadores, o levantan un porcentaje de las plataformas de streaming, y todo se hace un pozo y ahí financian el audiovisual. Lo que te permite en esos casos es que si estrena Spider-Man 27 y le va increíble, esa parte de ese éxito también le ingresa a la industria. Eso nosotros no lo tenemos. Entonces, llegar a esos niveles de ingresos para financiar el audiovisual, yo creo que no va a ocurrir nunca acá, ¿ya? El tema entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Y yo creo que tiene que ver con las condiciones, ¿ya? Yo creo que tiene que ver con las condiciones de que lamentablemente los procesos que tenemos en general, todas las instituciones a nivel administrativo, tiene un componente de burocracia que le resta certeza a cualquier inversionista internacional. Eso no solo ocurre en Chile, ocurre en muchas partes de Latinoamérica.
Entonces, cuando alguien dice, oye, bueno, ¿quién me dice que tú vas a tener ese fondo el próximo año? Y mi respuesta como funcionario público es, tengo que esperar a diciembre de este año que se apruebe el presupuesto de la nación y después que se apruebe la dirección de presupuesto para que obtengan esto y que las bases y todo el tema. Entonces, tú le estás hablando y le estás tirando todo ese ladrillo en el Fondo Inversionista Internacional y te dice, bueno, no entiendo, ¿abren o no abren? Bueno, sí, pero ¿por cuánto? Chuta, no me quiere y nadie se quiere quemar porque en verdad no sabemos hasta ese momento. Entonces, ¿cómo podemos generar en entremedio condiciones de que le genere un escenario más favorable a los productores nacionales para ir a buscar financiamiento afuera? Una de las cosas que, por ejemplo, yo creo que podemos avanzar todavía es que todavía seguimos financiando el audiovisual en etapas, ¿ya? Y yo soy un convencido de que hay que ver si es que podemos pilotear, cosa que nosotros en la institución hemos piloteado instrumentos, es decir, oye, probemos un año, probemos 2 años a ver cómo nos va con eso. Yo creo que ha sido interesante, de repente, no sé, ver cómo financiar un proyecto en su totalidad desde el desarrollo y que voy a financiar por etapas, no que tengas que hacer guión o desarrollo de proyectos, esperar otro ciclo de producción, esperar otro ciclo postproducción, esperar otro ciclo de distribución. ¿Ya? Le podríamos eventualmente dar, dado el éxito que ha tenido las películas chilenas, empezar a analizar cuál fue el camino y los años que tienen y cómo podemos acortar ese año. Nosotros, en general, la cantidad de recursos, si bien ha aumentado en los últimos años, en comparación con otros países, no es el atractivo como para que tú seas el primero que levante los recursos. Entonces, cuando ves películas que se están haciendo, el promedio del costo de las películas, igual se están paseando 2, 3, 4 años, y quizás me estoy quedando corto, para levantar el financiamiento de lo que cuesta una película, porque querámoslo o no, es una industria intensamente en capital humano que lo hace tremendamente cara. Entonces, ¿cómo podríamos eventualmente, aprovechando este éxito, decir, por ejemplo, en etapa de desarrollo te voy a pasar $300.000, ¿ya? $50.000 para el desarrollo, desarróllalo, viaja a festivales, anda a laboratorios y anda con 250.000 preaprobados, ¿ya? Te lo puedo asegurar que en ese modelo quizás las productoras o la gente que está desarrollando proyectos pueda ir afuera y decirle, mira, yo ya tengo preaprobados $250.000 en Chile. Lo que necesito es un socio, porque allá en Chile me están pidiendo un socio. ¿Por qué no vamos? Y te lo puedo asegurar que esa ventana que tienen de la producción del cine chileno se podría acortar y podríamos estar produciendo en menores ventanas y quizás más adelante tener más de un llamado al año, ¿ya? Pero esa parte administrativa como institución todavía nos ha costado. Nosotros en Corfo nos ha costado un montón porque nuestros plazos son muy largos, los plazos administrativos. Y igualmente, insisto en que ustedes están hablando desde un escenario que es en el marco regional súper estable. Estás hablando de casi un paradigma de continuidad de políticas públicas en las últimas décadas. Estaba pensando mientras hablabas recién, Nicolás, que cuando decías esto de cómo los tiempos pueden extenderse en la producción de una película, digo, una película puede ver su vida desde su financiamiento, su etapa de desarrollo, su producción y su lanzamiento, pueden pasar por 3 o 4 gobiernos. Entonces, la falta de previsibilidad en las políticas públicas puede hacer que conseguir alianzas, socios estratégicos, se convierta en una odisea y que puedan caerse en el medio, porque claro, insisto, estamos hablando, lo puedo decir muy tranquilamente, porque estamos hablando de un país con políticas públicas sostenidas en el tiempo. Pero es muy complejo pedir que se aventuren a poner dinero para un proyecto que se va a estrenar en 5 años probablemente y que en el medio puede haber cambiado 2 veces de gobierno. Podemos haber dado una vuelta de 360 grados y volver al mismo lugar, con todo el daño que se puede haber hecho en el medio. Entonces, a ver, quiero hacerle una pregunta a la gente acá de la organización. La ministra va a tardar unos minutos más. Sí, pero ¿les parece, para no dilatar tanto en el tiempo todo, si abrimos el diálogo acá en un momento intermedio y luego le permitimos a la ministra que ella cierre el encuentro? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, no sé si ustedes quieren decir algo antes de que abramos la posibilidad de intervenciones de los chicos. Yo sí puedo pasar un dato nomás. Sí, claro. Nosotros, saben que tenemos el IFE audiovisual, que es nuestro instrumento de cash rebate para reembolso de parte del financiamiento para proyectos que vengan con capital extranjero. Actualmente está abierto el IFE audiovisual de Los Ríos, se extendió el plazo hasta el 12 de septiembre,
Se están entregando hasta el año pasado 70 millones por proyecto, ahora son 100 millones por proyecto para producciones que tengan un mínimo de inversión de $200.000 y que se filmen en la región. Es una oportunidad súper interesante. Estamos hace rato tratando de abrir este instrumento en otros países, en otras regiones. Los Ríos ha sido el que constantemente en los últimos años lo ha podido aprobar, así que estamos contentos que desde la región, aquí Pablo está el director, por si tienen algunas dudas sobre el llamado para que lo puedan contactar después, pero creemos que es una tremenda oportunidad para cierto tipo de producciones que están buscando esa última milla para filmar acá en el país. Excelente. Bueno, y ahí ya tenemos un tema para abrir las preguntas, pero no sé si quieren comenzar a opinar, preguntar. Abrimos el micrófono y abrimos nuestros corazones. Sí, Pablo. No sé si vamos a pasar un micrófono. Sí, ahí te van a traer un micrófono. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este panel. Súper interesante, ponernos al día con las políticas públicas y el desarrollo de nuestra industria. Nicolás, te quería preguntar si podemos profundizar un poco más sobre el IFI, cuántos años lleva, cuáles han sido los montos que se han traspasado a estas productoras o compañías internacionales que han venido a invertir a Chile, qué se espera para el futuro con respecto a este instrumento, y a ti, Raúl, profundizar un poco sobre el tema de los aspectos tributarios que mencionaste durante la conversación. Ya, nosotros, a ver, el primer concurso del IFI se abrió como el 2018, y tuvimos recién, fue como el monto que había sido más alto en ese momento, que habían sido 1.000 millones de pesos. Ya la inversión en ese momento era mínimo de $1 millón que se exigía, que ya en esa época era alto, con un dólar a, quiero decir, 550. ¿Ya? Entonces era complejo y levantamos, en ese año creo que levantamos como 2 producciones. ¿Okay? Después tuvimos un gap en algún momento, el 2019 financiamos de nuevo y después volvimos recién el 2024 y este año. Ya el 2024 abrimos con 2.000 millones y este año abrimos con 4.000 millones. A mí siempre me gusta tirar ese dato porque creo que, y bueno, ahí la ministra les va a poder contar también, pero fue gracias a la ministra Redondo, yo creo que también en un trabajo muy alineado con economía, con el vicepresidente de Corfo, con José Manuel Benedete, que es básicamente en cómo creyeron, con conversas con el sector, de que era importante reactivar este instrumento. Ahora, el instrumento actualmente, yo siempre digo, ha traído una inversión importante. Yo creo que cada producción que se está postulando estaba en el rango más bajo, entre $1.2 millones, $1.4 millones, y en el rango más alto, yo creo que como unos 6 o 7 millones de dólares más o menos. Entonces, la prospección de proyectos que se han aprobado en su totalidad en torno a la inversión que han traído, yo creo que tiene que estar en torno como a los 30 millones de dólares en su totalidad. Ya, ahora ya, qué buena, interesante esa pregunta. Hasta ahora, es decir, con las bases actuales vigentes, se presentaba un proyecto, ¿ok? Lo que se está aprobando y que estamos pendientes de las bases que se aprueben es que tú vas a poder postular un portafolio de proyectos, ¿ok? Ese portafolio de proyectos, si cubre el mínimo de la inversión, que en las nuevas bases ya no es $1 millón, sino es $400.000, lo vas a poder hacer con un pool de proyectos. El beneficiario siempre va a ser uno y la inversión extranjera siempre va a tener que ser la parte mayoritaria de esos proyectos, ¿ok? Pero ya mejoramos las condiciones en ese sentido, manteniendo el tope de reembolso, que por lo demás lo dejo pasado. No lo hemos entregado nunca también, porque no hemos contado con los recursos suficientes. El tope de reembolso es $3 millones, que es el más alto en la región, por lo demás. Pero lo que pasa es que el pozo total, claro, el pozo total no ha llegado a lo que ha tenido Uruguay o Colombia. Entonces, vaya a poder tener un paquete de proyectos por una inversión mínima y por un periodo de tiempo que es lo que estamos haciendo ahora, que es más o menos 18 meses, que es donde se está ejecutando la inversión. Eso es lo que queremos mantener. Nos encantaría en el fondo que el instrumento en términos de presupuesto se mantenga por lo menos con los recursos que tenemos este año. Ese sería como un buen escenario, un escenario del DESDE. Y yo creo que lo que nos queda también es tratar de meternos en el paquete
de las mismas plataformas o de otras producciones que están. Hay muchas cosas que para nosotros, a mí la pregunta siempre que nos dicen, nos hablábamos con Pablo ahora, es ¿cuántas producciones tienes? Es una pregunta compleja, porque nos estamos metiendo en un porcentaje que tienen las plataformas, de repente ciertas productoras, para filmar fuera de Estados Unidos, para filmar en otros países como países de la región en Latinoamérica, y no siempre nos podemos enchufar en esos slots que ellos tienen. Pero por eso lo que más podemos hacer es tratar de entregar la confianza de que estos instrumentos sí están persistiendo en el tiempo, y la señal del aumento de presupuesto que ocurrió entre el año pasado y este año, yo creo que es una súper buena señal para los inversionistas extranjeros. Raúl. Mira, un poco para partir como teoría política pública, yo creo que tiene un foco Chile. Yo creo que hoy día la mirada de apoyo al sector economía-cultura, circunscribiéndonos a este espacio, es que mucho la mirada, yo lo he visto cuando uno participa, que está mirada al proyecto. Es decir, oye, todo es el proyecto. Y yo creo que el foco debería ser la sostenibilidad de la productora, que a largo plazo cuántas capacidades de proyectos pueda tener y a largo plazo cuántos proyectos pueda enfrentar. Eso también es otra mirada que muchas veces cultura tú selecciona y evalúa por el proyecto, quizás pone experiencia a quien lo lleve, pero nosotros en nuestra evaluación en ProChile muy avanzando a la sostenibilidad de la productora, porque eso nos podría dar más confianza a largo plazo de que los proyectos que encabece y el tiempo que dure. Pues un ejemplo, antes de la ley de cine, una productora se creaba para crear una película. Terminaba la película, moría la productora. Pero hoy día tenemos, nosotros por lo menos alrededor de nuestros beneficiarios, 300 productoras que sistemáticamente en los últimos 10 años vienen desarrollando diferentes producciones y servicios también, los que les da una sostenibilidad y una capacidad de profesionalización para llevar a cabo proyectos. Ese es un punto. Y en ese contexto, yo creo que hay que darle un ojo a eso, a la mirada, porque estamos muy enfocados al proyecto, más que a la capacidad de generar, ahí se pensaba en los ingenieros industrial, capacidades productivas, cooperativas o alianzas que permitan la sostenibilidad de la productora en el tiempo y su capacidad. Y claro, eso va a ser de 100 proyectos que haya, es como innovación, de 100 proyectos que haga, va a haber un porcentaje importante exitoso, pero también van a haber muchos no exitosos. Y eso sucede en cualquier sector económico. Entonces esa mirada también hay que tenerla a la vez de financiar proyectos. Y lo segundo, yo creo que hoy día estamos con el tema tú hablaste de incentivos tributarios. Claro, tenemos una ley en el Congreso, un catch rebate, que básicamente lo que haría que los gastos de las producciones acá podrían quedar exentas de IVA. Más que todo, es un primer paso. Yo creo que estamos en una etapa cero, y etapa 0.1, y agradecemos que Corfo y que tengamos el IFE audiovisual lograron a la inexistencia de esto la capacidad de crear estos dos instrumentos para poder hacer más atractivo una coproducción internacional o una productora que venga a filmar a Chile. Pero yo creo que el paso 3 es lo que uno ha visto, por ejemplo, modelo canadiense. Me gusta mucho, he visto el modelo canadiense, cómo fortalece industrias con territorio y tiene una mirada más integral. Es decir, oye, si vaya a crear una empresa, conocí el modelo de videojuegos, por ejemplo, si hay que crear una empresa de videojuegos acá, tenéis durante 5 años un incentivo que va desde el arriendo, desde la contratación de los profesionales, desde los proyectos que tú vas a desarrollar. Entonces es integral el desarrollo. Entonces yo siento que, claro, Nicolás un poco más pesimista dice, pues, creo que en Chile no va a suceder, ¿verdad? Uno estamos como pesimistas que se pueda lograr una etapa 3. Entonces yo creo que la etapa 2 es lograr poner el modelo tributario incentivo. Oye, para que vengan a firmar, para que ustedes firmen. Esa es como la segunda etapa, que todavía se está peleando una mínima en el Congreso. Pero creo que lo real es apostar por ecosistemas donde haya una política integral, tributaria, de financiamiento de profesionales, de fortalecimiento, e incluso otros países también, ya aprovechando todo el tema de la inmigración, creo, de también atraer buenos profesionales a Chile que integren aquellas industrias donde no lo tenemos y que nos den ese valor agregado. Entonces, yo siento que son como 3 niveles, como respondiendo. Después podemos ir al detalle. Estamos en el nivel 1 y que se agradece que ha sido un esfuerzo de crear como instrumentos específicos que pueden ser muy, hay que postular, pero sí permiten un incentivo cuando el productor se sienta. Pasamos a una etapa 2 que estamos peleando en el Congreso, que ojalá salga,
pero deberíamos avanzar a un modelo de, si tenemos la confianza y queremos hacerlo, y hay regiones en el país que lo quieren, es decir, todos los profesionales que se fueron, o estábamos conversando, estuve en un foro en Chillán, con gente de Puerto Varas, con gente del sur. Hay lugares, yo creo que en Chile, lo mismo que se hizo en Valdivia, tenemos buenos eventos, tenemos festivales internacionales, que se podría hacer una apuesta mucho más a largo plazo de fortalecer a través de sectores de la industria creativa, específico el audiovisual, y transformar a esos lugares en una potencia. Creo yo que tenemos una oportunidad por ahí para avanzar. Ahí hay una cosa que también es importante para el tema de la empresa, sobre todo, es cómo podemos con otros instrumentos lograr tratar de apalancar lo tremendamente complejo que es para una productora audiovisual que aparte de hacer proyectos, vende servicios, pero que sus proveedores le están pagando 60, 90, 120 días. En el fondo, si todo el mundo está en la bicicleta, ¿ya? El tema es cómo nosotros podemos apoyar para que eso no signifique que una productora se tenga que estar desangrando, y por eso, ¿cómo se llama? Por eso finalmente entráis en el proyecto a proyecto. No solo porque tengáis muchos proyectos para hacer, porque en algún momento tenéis que estar constantemente bajando, quizás pagando un hoyo que tuviste antes porque un par de proveedores no te han pagado y todavía no se han respetado ciertas condiciones de que te tengan que pagar en ciertos plazos determinados. Entonces, claro, si es que estás financiando a través de servicios buena parte de la producción, en algún momento esa rueda te puede pillar. Y nosotros con los instrumentos que tenemos, en algún momento dejando de lado lo de producción de proyectos, sino que tenga que ver más con flexibilidad para entregar algún crédito o algún instrumento similar, es que nosotros debiésemos poder apoyar ese tipo de producciones para que no quiebran por el mero hecho de cómo funciona la industria. Sobrevivir en el maremoto, permitir que floten, por lo menos, así. A ver, allá hay muchas manos levantadas, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ordenar ahora como las preguntas cómo van a venir y hacemos 4 preguntas más para llegar a 5. Teníamos una mano levantada acá, 2, 3, 4 y ahí están las 4. Bueno, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, ya estamos. Empezamos por la 4 y vamos bajando. ¿4? Sí. Hola, hola. Oye, han mencionado varios instrumentos y varias estrategias que conocemos, como decía Nico, como que entre nosotros ya nos conocemos y de repente nos miramos para afuera. Acá hay hartos estudiantes. ¿Por dónde creen que podrían generarse instrumentos o estrategias que permitan darle tiraje también a la industria? A ver, en mi caso yo creo que una de las cosas que habría que analizar también en ciertos financiamientos que tenemos en audiovisual, en todo lo que tenga que ver más con el área experimental o que puedan ser de productores que estén agarrando proyectos de gente joven para desarrollarlo, yo creo que hay un espacio súper importante. Nicolás, recibimos a la ministra que pase así ya y seguimos. En darle esos espacios, de repente hay un fondo que se creó, que era un fondo que fue casi de un gremio de productores en Estados Unidos que se llama Dear Producer, que le pasaban $50.000 a un productor para trabajar con realizadores jóvenes ese tipo de proyectos. Es como lo que en la industria musical se llaman song camps, como que te vaya a un lugar no sé, escondido en el fondo a desarrollar tu música, en donde la exigencia de esos fondos no tiene que ver con el componente industrial. Yo creo que, y eso puede ser paradójico que lo esté diciendo la persona que trabaja en Corfo, decir, pero yo creo que hay ciertos fondos que no deben tener el componente industria, ¿ya? Porque yo creo que le están poniendo un peso a la realización que inicialmente no lo tiene, no lo tuvo la industria cinematográfica en general en su inicio. Yo creo que esos espacios de experimentación, de poder equivocarse, de que quizá el currículum no importe, en ciertos tipos de fondos yo creo que se debiese soltar un poquito más y yo creo que por lo menos la línea de financiamiento de este año, el Fondo Audiovisual, en algunas de sus líneas demostró eso en el fondo. ¿Cómo podemos dejar que lo experimental, que el tema del cortometraje, que el tema de los nuevos medios, se pueda entrar por ahí y que sean fondos que se sientan más amigables? Que de repente no porque no sepas cómo hacer una estrategia comercial o cómo levantar una coproducción o ciertas cosas que son mucho más del componente de industria, puede ser una barrera de entrada y que alguien diga, sabéis que esto me quedó grande, no lo voy a hacer, sino que podáis postular nomás. Hay un fondo hace muchos años, creo que era de Copenhague, que a mí que siempre me encantó el concepto, que se llamaba Wild Card, que era un fondo que te pasaban $50.000 para hacer lo que sea.
mientras se moviera. Era súper light, siempre es complejo para las instituciones financiar algo que se pueda, para todo el efecto, ser un poco más light en todo lo que tenga que ver con rendición. Y yo le pregunté a la persona, oye, ¿qué tal salieron las películas? Más o menos, me dijo. Pero ¿sabes qué? Dio lo mismo, porque las segundas películas que hicieron marcaron un hito. Las segundas películas que hicieron, se vio la visualidad de esos realizadores, se vio el tipo de producción que podían hacer. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Corfo lo hace con el emprendimiento y la startup todo el rato. Entonces, ese tipo de política pública no es extraño en ámbitos como la ciencia o la innovación, etcétera. ¿Por qué no hacerlo con los realizadores jóvenes? Bueno, vamos a contarle un poco a la ministra cómo venimos. Estamos charlando un poco de la importancia de las políticas públicas, de la continuidad de las políticas públicas y hablando particularmente del caso chileno, de cómo la continuidad ha hecho que la profesionalización del sector fuera una realidad, cómo ha ido creciendo la inversión. Y ahora estamos en una etapa en la cual abrimos el juego para que nuestros compañeros participen y nos hagan unas preguntas para luego permitir que Carolina termine cerrando el encuentro, si te parece. Igual, desde ya que estás invitada a meterte en las respuestas de todo lo que... segunda pregunta era por acá. Sí, vamos por aquel lado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio, por la mesa que han hecho. Me parece súper hablar de políticas públicas. Yo tenía una pregunta que es acerca de cómo se incluyen dentro de las políticas públicas que han mencionado a los grupos como mujeres, disidencias, ¿no? Hay algunos países en Europa, en Austria o en España que te dan incluso un 5% más de devolución si son proyectos dirigidos por mujeres, incluso que te manejan ahora como Ecuador, que te dan una devolución si es que el proyecto está vinculado a comunidades, una devolución un poco mayor o flexibilidades, ¿no? Y más allá del incentivo, incluso hoy en día la discusión por el término de profesionalización, si lo queremos ver del lado de las empresas, también está una diferencia muy grande cuando las empresas son dirigidas por mujeres, cuando hay gerentas, y en ese sentido pues se genera en España toda una discusión sobre si los puntajes ahora deben estar enfocados en promover la creación de empresas de mujeres directivas como una nueva forma de trabajar, ya no es del lado del cine audiovisual directamente, sino es un lado más grande que tiene que ver con la inclusión de mujeres en roles de dirección, ¿no? Más allá de si es directora o productora, también hay esas discusiones de cómo incluirlo dentro de ese sistema más empresarial o mundo de inversiones, ¿no? Entonces, creo que me gustaría mucho saber cómo vienen trabajando esos aspectos dentro de sus políticas públicas. Gracias. Muchas gracias. Se escucha, ¿cierto? Bueno, la semana pasada el presidente Gabriel Boric tuvo la oportunidad de promulgar y ahí, por supuesto, el Ministerio de Economía tuvo mucho que incidir respecto de regular y normar en nuestro país la presencia de mujeres en directorios de empresas públicas y privadas. Hoy día nuestro país tiene una política asociada a eso, por lo tanto no está al arbitrio de la voluntad de cada uno de los espacios, sino que la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión es algo que es una política de Estado, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que es importante encontrar mecanismos de resguardo para que la participación en este caso de las mujeres sea efectiva. Y con eso, por lo tanto, en nuestro caso, sobre todo a través del Ministerio de la Cultura y de los fondos sectoriales que tenemos, donde muchas veces los fondos del sector audiovisual, sobre todo los de coproducción mayoritaria, minoritaria, distribución, son postulados por empresas, es decir, personalidades jurídicas, garantizamos también la participación de las mujeres en esas instancias. Respecto de la adjudicación de fondos dentro de nuestro ministerio, a nivel no solamente del sector audiovisual, sino que de los fondos que tenemos para arte y cultura, no tenemos grandes brechas de adjudicación entre hombres y mujeres, pero sí tenemos un mecanismo que se implementó a partir del año pasado, que lo que busca es resguardar que quienes adjudican fondos públicos no tengan deudas de pensión de alimentos, es decir, que las personas que van a recibir un fondo público no sean personas que han dejado de lado las labores de cuidado y manutención de los menores que tienen a su cargo o al cargo de la persona que los cuida. Y eso es para nuestra institución
un gran paso en materia de justicia, no solamente de las mujeres, que son quienes principalmente realizan las labores de cuidado o quienes quedan a cargo del cuidado de niños y niñas, por eso hablo de personas, sino que también de esos menores, ¿no? Si nosotros hemos establecido una ley en torno a las deudas de pensiones de alimento, es importante que los recursos públicos para el desarrollo artístico también mantengan esa coherencia y por lo tanto, como dije anteriormente, en nuestro ministerio no se adjudican fondos a quienes tienen esa deuda con sus hijos y con sus hijas. Pero sin duda que tenemos todo un ámbito que poder avanzar y que las instituciones como festivales como Sanfic y otros festivales y otras instituciones que son colaboradoras de nuestra institución, que implementan festivales, áreas de formación, entre otros, también van desarrollando, como mencionaba ayer Gabriela Sandoval en la inauguración de Sanfic, donde se está haciendo en alianza con otras instituciones internacionales un foco de disidencia. Sabemos que estamos en un momento en el mundo donde los distintos discursos, sobre todo asociados a la batalla cultural, a la libre expresión y a la libertad de ser, se ven amenazados y por lo tanto instituciones que colaboran con nuestro ministerio también hacen propia esa lucha, esa bandera y lo hacen presente. Hoy día tenemos a la Academia de Cine de Chile que ha hecho una alianza con Netflix para seguir potenciando la creación de mujeres. Y así hay diversos hitos. Hoy día, y en torno, por ejemplo, tú mencionabas a quizás probablemente incentivos tributarios. La política tributaria de Chile es distinta a la de otros países. Nosotros no tenemos recaudación separada, por lo tanto es muy difícil tener incentivos así de específicos, no solo para un sector, sino que además con esa materia. Y lo que estamos haciendo, y probablemente ustedes ya lo conversaron antes, pero quizás yo lo vengo a complementar, es que tenemos un proyecto de ley hoy en el Congreso que lo que busca es la reactivación del turismo y del sector audiovisual. ¿Cómo? Entregando un incentivo a través de la devolución de impuestos para aquellas producciones audiovisuales internacionales que se hagan en régimen de producción o coproducción en nuestro país, en las distintas regiones de Chile, porque creemos que Chile sí tiene un atractivo geográfico a través de una diversidad de locaciones, de una diversidad de paisajes, de un capital humano instalado muy capacitado para desarrollar grandes producciones y por lo tanto poder generar una devolución del 19% del IVA asociado a eso, instrumento que además se complementa con otros instrumentos que tiene Corfo de la devolución de gasto en un 30 o en un 40% si es la región metropolitana y otras regiones del país, vienen a complementar el incentivo también de la realización audiovisual en Chile. Gracias, Carolina. Pasamos a la otra pregunta. Sí. Bueno, hola, muchas gracias por la instancia. Es muy importante, sobre todo para algunas personas que estamos trabajando de forma autogestionada muchas veces. Mi nombre es Leonardo, tengo una productora, tengo una fundación que viene ya pronto y una escuela de cine que hace 8 años se está impulsando en diferentes lugares de Chile y en este último tiempo sobre todo empujando a muchos jóvenes y personas que no tienen los recursos para venir a Santiago, de hecho, por ejemplo, en regiones como la región de los lagos, entre otras. Voy a ser súper breve, pero en el fondo es un comentario más que nada. Hay mucha gente joven acá. Es muy importante que también en algún punto, más allá de querer hacer películas, también se hagan cargo de alguna forma de gestionar todo esto que acá las personas tan entendidas también están entregando, ¿no? Es importante meternos en las regiones, por ejemplo, también en Santiago, por supuesto, pero en regiones ha sido impresionante como me he encontrado con algunas situaciones en donde ni siquiera hay una corporación cultural en municipios, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente permea mucho, ¿sí? Ciertas gestiones, como por ejemplo poder gestionar algunos fondos que son súper importantes para el desarrollo local. Por lo tanto, creo que es súper importante que todas las instancias presentes también tengan ojo con eso, porque entiendo que evidentemente hay todo un movimiento en las regiones de Corfo, del Ministerio, etcétera, y todo ese esfuerzo es súper valorable y es súper importante. Todo lo que están diciendo es súper importante. Pero también es importante que la ciudadanía, como decía también Raúl, se haga cargo justamente de esto,
que nos interese la gestión, que nos interese también ayudar a quienes quieren escribir un guión, sea de un nanometraje, un cortometraje, un mediometraje, un largometraje, de ficción, documental o lo que sea. Estar ahí, básicamente, y acompañarlos. A mí me ha pasado que he podido acompañar, justamente, y a mí también me han acompañado. Vengo hace muchos años, de chiquitito, por decirlo así, empujando todas estas cosas, por el cariño y el amor que siento por el audiovisual, en Chile, desde Chile hacia el mundo. Pero también siento que es importante que ustedes como autoridades también vean eso, y sé que lo ven, y sé que también se rompen un poco la cabeza ahí pensando cómo lo podemos hacer para ayudar a más gente. Pero también es importante que nosotros como ciudadanos, alumnos, profesores también acá y gestores, ser eso, gestores de ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos quedaba una pregunta aquí adelante. Esperaba, ahora vemos cómo estamos con el tiempo y vemos si podemos abrir un par de preguntas más. Vale, gracias. Hola. Pablo Cristini por acá, del Critic, también parte de las políticas públicas. Tengo una pregunta que espero que de alguna manera lo puedan analizar todos, porque es algo que me viene dando vuelta hace rato desde mis roles en el aparato público. Me tocó ser en algún momento consejero del CAIA, y una de las cosas que me tiene muy preocupado es la dependencia que tenemos de las subvenciones y los fondos públicos. Y creo que si hay algo de lo que nos tenemos que preocupar de aquí a por lo menos los próximos 10 años es si es que somos capaces de generar instrumentos desde la política pública que permitan poder lograr que las instituciones privadas se involucren en el proceso de financiamiento, por un lado. Las mismas productoras o quienes están desarrollando contenido puedan tener procesos de sostenibilidad adecuados también. A mí me sorprendía mucho que productoras que uno consideraría que están bastante consolidadas estaban peleándose los mismos 200 o 300 palos en el fondo audiovisual con otras que venían tratando de surgir. Entonces creo que ahí había una tensión permanente entre hay que darle a estas instituciones que ya pueden salir a conseguir recursos afuera o tenemos que seguir subvencionándolas porque son las que pueden generar la sostenibilidad. Creo que esa tensión siempre se ha dado. Y lo que me interesa ver es cómo hoy día nos estamos articulando desde la institucionalidad para poder vislumbrar que en los próximos probablemente 10 a 20 años el mayor desafío que vamos a tener es cómo somos capaces de, desde la política pública, atraer recursos de los privados para poder inyectarlos en los proyectos que hoy día no están siendo cubiertos con el fondo o la subvención que entrega el Estado. Me parece que ahí volvemos al comienzo de la charla, que es interesante, que es esto de establecer desde la política pública un paradigma a veces no justo, pero estratégico, lo que decía Nicolás, y cómo pensamos, de nuevo, vuelvo a decir lo mismo, ese proceso que vos decís probablemente atraviese 6 gestiones gubernamentales, llegar de una situación a la otra, y estamos hablando de un escenario casi ideal como es Chile, que es donde las políticas públicas se mantienen en el tiempo, gobierno a gobierno. Les paso la pelota porque es... Yo vuelvo al principio. Yo siento que ella reflexionó un poco eso ahora como consejero del CAIA. Bueno, yo decía recién que como 20 años trabajando para la política del desarrollo audiovisual, que yo siento que lo primero para romper el asistencialismo yo creo que es y lo digo como de la experiencia, es decir, la importancia general que se le dé la cultura a nuestro país. Y yo siento que si nosotros somos capaces, y me siento que he trabajado todos los días en eso para tratar, de que todo el sector cultural esté en el parte del modelo de desarrollo de Chile, y sobre todo el tema de la relación economía y cultura que ha sido compleja, y que de otra forma hemos tenido que ir demostrando el impacto que puede tener el sector económico que lo tiene, que la cultura puede aportar al país, y cuando haya la conciencia de que el que trabaja en cultura, el que trabaja en el audiovisual, es parte del modelo de desarrollo, se va perdiendo un poco el tema del concepto del modelo asistencialista, y lo digo ahora incluso por los alumnos, porque hay más de 33 instituciones que hoy día forman a profesionales del sector audiovisual en toda la cadena de producción, y de otra forma ellos tienen que ser los actores de construir y de decir, oye, desde lo más mínimo, desde que alguien dice voy a hacer un trabajador, voy a ser realizador en la familia, hagamos una encuesta, voy a ser director de cine, ¿qué piensan la mayoría de los chilenos? No, mucha, tú te dije poner ejemplo. Entonces claro, los que estamos trabajando para que estén en el modelo de desarrollo hoy día son, claro, 100 millones de dólares, 45.000 empresas.
pero de una u otra forma, si está en el modelo de desarrollo, creo que va a haber un orgullo de participar en el sector y un respeto, y de tener un respeto, decir, oye, ¿sabes qué? Los fondos que tenemos, y muchas veces yo lo traje, no sé, ya alguien del libro, conversaba con los gremios del libro, y nosotros participamos como Chile en 13 ferias internacionales del libro. ¿Quién tiene esa posibilidad de que un editor pequeño puede tener una plataforma? Lo mismo en audiovisual. Tenemos la posibilidad, tenemos un fondo que está abarcando toda la cadena de valor, desde desarrollo hasta hacer una película. Entonces, cuando tengamos valor, yo siento que un punto lo quería destacar, más allá de lo otro, creo que es un cambio de chip. Y eso creo que en los públicos está, en los funcionarios públicos está esa conciencia. Y yo creo que en la sociedad civil organizada, en la participación que realmente tengan ustedes, veo que hay muchos avances que pueden haber y en cambiar ese chip. Creo que es un tema cultural y realmente que el país tome el desarrollo cultural como algo verdadero. Eso. Yo, por mi lado, yo lo veo en realidad por un tema de riesgo, ¿ya? Y yo creo que se le ha cargado harto a la mano a la institucionalidad pública para hacerse cargo del riesgo del sector. Y yo creo que, no, o sea, no sé si la palabra correcta es que no corresponde, pero, y lo pongo así, si fuera tan buen negocio, no existiría ese problema, ¿ya? El tema es que no es un tan buen negocio. Lo que pasa es que cuando es un buen negocio, un negocio la reja. Te va súper bien, ¿ya? Podéis tener mucho ingreso, podéis tener una duplicidad de la cantidad de recursos que tuviste para tener un producto único que por lo demás dentro del ámbito cultural debe ser de los productos más caros para sacar. Es decir, como para tenerlo realizado como tu máster, por así decirlo, es más caro que una pintura, es más caro que sacar un disco, etcétera. O sea, tenéis mucha diferencia. Entonces, si fuera tan negocio, tendríais probablemente más privados involucrados. Lo que pasa es que es tremendamente riesgoso porque no tienes muchos puntos de data que te puedan asegurar con más certeza que otros negocios que un proyecto va a ser beneficioso o no, o que va a ser exitoso o no, ¿ya? Entonces, por eso cuando nosotros tenemos y te dicen, oye, mide el éxito de un proyecto. A nosotros en Corfo siempre nos decía, bueno, hagamos una presentación de proyecto exitoso. ¿Cuál? ¿Cuál es un proyecto exitoso para la institucionalidad pública? Un proyecto que hizo 350.000 espectadores, sí, y si la película costó $7 millones, ¿es un éxito? Si la película hizo 500 espectadores, pero quedó en 7 festivales internacionales y ganó 2 de esos, ¿es exitoso o no es exitoso? Entonces, como política pública, el éxito para mí tiene muchas aristas, ¿ya? Como Corfo, probablemente tiene más una, en el fondo. Debo decir, yo te medí por cierto éxito para ver cuánto se rentó en cada peso que te entregué. Pero por eso, cuando tienes muchas variables de éxito, el poder, lo único que podemos hacer como la institución es un poco lo que hablamos antes, es cómo yo puedo mejorar las condiciones para el privado para disminuir el riesgo de inversión en algún producto cultural. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, con la ley I+D? Ya, ¿cómo lo hacemos a través de los subsidios también? Ahora, una cosa que también no nos perdamos, todo el audiovisual del mundo está subvencionado, de alguna manera u otra. Todo, ¿ya? No hay ningún gringo que te filme sin un incentivo tributario, ¿ya? Te lo filman igual. Ahora, ¿qué tienes? Es que en producciones más pequeñas, el gringo lo que hace es que financia de manera privada porque tiene más canales y un mercado mucho más grande. Probablemente una inversión de $100.000 en Estados Unidos para una película de micropresupuesto va a tener más capacidades de reembolsar esa inversión que una película de 100 millones de pesos por un mercado tan pequeño como el chileno. Entonces, lo que yo puedo hacer es jugar con las condiciones, ver incentivos, ver garantías, ver en cómo yo te puedo apalancar, te puedo ver cómo puedes atrasar ciertos pagos, puedo ver para que las condiciones de la inversión sean lo mismo lo que ha ocurrido con la ley de donaciones culturales, etcétera. Por ahí, ahora, lo que yo tengo que preocuparme, y que es una crítica que sí se ha hecho, es que yo tengo que eliminar los puntos de fricción que hay para que llegar a esas condiciones, ¿ya? Si yo te pido para una condición que tengas que llenar 27 papeles y tengas que pasar por X cantidad de procesos por 6 meses, lo que nosotros hemos visto es que hay un privado que o se desincentiva y no lo apoya, o dice, ¿sabéis qué más? Más que darme toda esa vuelta, toma. Anda a jugar, ¿cachai? Un poquito eso, como juega tranquilo, toma, ahí tenéis los recursos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, si eso está ocurriendo, ¿cómo podemos mejorar esas condiciones para aumentar ese aporte privado que tanto se busca? Sí. Yo, perdón, antes de responder, quiero saber, ¿hay estudiantes hoy día aquí para saber qué tan pedagógicos podemos ser? Maravilloso, muchas gracias.
A ver, yo creo que es muy interesante la pregunta y entra en un debate donde otros países hoy día lo están viviendo. Yo creo que si uno mira Argentina, uno puede decir, bueno, ¿qué pasa entonces cuando se retiran los aportes del Estado? Y un poco empieza a pasar eso, ¿no? Se empieza a privilegiar las lógicas del visionado, de la asistencia a sala, de la presencia de una plataforma o no, etcétera. Nosotros como gobierno tenemos la visión de la cultura como un bien público. Por lo tanto, el rol del Estado en el fortalecimiento, en la promoción, en el resguardo, es importante. Y generalmente quizás esa atención que tú mencionas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el IFI, porque además Nicolás sabe muy bien todo lo que hemos trabajado no solo para reponerlo, sino que para durante este segundo semestre poder ampliarlo y diversificarlo, y esperamos que Contraloría nos ayude en esta misión, por si nos está viendo Contraloría. Y es... perdón, ¿qué estaba diciendo? El IFI. En el 2017 probablemente la tasa de proyectos no financiados era mucho más grande que cuando abrimos el IFI este año, el primer semestre, y no tuvimos proyectos no financiados que fueran admisibles. Es decir, todos los proyectos que estaban en posición de entrar a rodar, que cumplían con las condiciones, fueron financiados. Por lo tanto, tener un mejor financiamiento, en este caso público, contribuye al desarrollo de una industria, que palabras como industria siempre en estos ámbitos, quizás no tanto en el sector audiovisual, pero cuando nosotros hablamos desde el Ministerio, que dialogamos con sectores como la artesanía, con sectores como el circo, y luego con sectores como la música y el audiovisual, es decir, esa gran amplitud de voces y de formas de creación, se vuelve súper complejo pensar en que podríamos aplicar ciertas lógicas del mercado a este desarrollo, sobre todo, por ejemplo, en el campo audiovisual, donde Nicolás hablaba de la medición del éxito, pero yo creo que es importante que además acá estamos hablando de proyectos, es decir, no es un centro cultural que se mantiene en el tiempo, entonces ¿cómo yo garantizo que las personas vayan? Es una película que tiene todo un proceso de creación y luego eso vive y finalmente muere, aunque perdura en el tiempo. Podemos tomarla después, 20 años después, como caso de estudio. Yo creo que sí, en esto, la ley de donaciones culturales, que creo que tiene un muy mal nombre, porque cuando hablamos de donación queda como asociado a la caridad, y yo creo que el sector cultural y el sector privado o empresarial tenemos mucho que aportarnos, sobre todo cuando muchas empresas suscriben a agendas de desarrollo sostenible como la Agenda 2030. La cultura tiene mucho que venir a aportar para que esas empresas o ese sector privado cumpla con sus objetivos de desarrollo sostenible y por lo tanto somos aliados en eso. Cuando yo llegué al ministerio, una de las cosas que pregunté es cuántos proyectos se financian en promedio a través de la ley de donaciones culturales y era menos del 20%, y hemos ido haciendo un esfuerzo importante para que eso crezca o se incremente, pero ahí hay muchas voluntades que tienen que poder juntarse y ir en un mismo objetivo. No necesariamente o no siempre un proyecto audiovisual va a estar buscando un desarrollo, una investigación o una película que va a estar asociado a los intereses de alguna empresa privada que tenga la cantidad de ganancias para poder aportar a ello. O en algunos casos sí. Creo que hay casos que se han dado que son virtuosos ya hace varios años. Bueno, creo que ahora está en cartelera la película de Lalo Parra, que también a través de la ley de donaciones culturales recibió incentivos y no recibió incentivos a través de nuestra institución. Es decir, hay una cantidad de formas de hacerlo y de sacarlo adelante, pero yo sí o sí creo que la presencia del Estado, no solamente entregándote el financiamiento y luego desligándonos, sino que entregando, como decían anteriormente, mayores instancias de formación, de formulación de proyectos, de rendición de proyectos, porque yo no saco nada con entregarle una cantidad de recursos a alguien que luego no va a poder rendirlo, y también ir ajustándonos a la realidad del sector es algo que nos permite, y creo que ayer lo conversábamos en la inauguración de Sanfic, estar presente en distintas fases de la cadena de producción, en este caso del sector audiovisual. Yo creo que eso es bueno.
pero probablemente muchos de los guiones que hoy día se escriben no se escribirían si no fuera con el fondo. Y así suma y sigue. Entonces creo que sí, que es importante la presencia pública, sobre todo porque bueno, las plataformas también tienen un modelo de negocio que está en tensión y que está en crisis. Creo que el ejemplo que da Nicolás en torno a Estados Unidos y la industria del norte es un súper buen ejemplo, porque a veces tenemos las mismas problemáticas en distintas escalas, con menos rostros conocidos, ¿no? Pero la huelga de Hollywood por la inteligencia artificial, la verdad es que la inteligencia artificial es un precarizador común en cualquier país en el que nos plantemos. Entonces, mirar Estados Unidos, Brasil y Francia, por ejemplo, en torno a sus modelos, quizás es algo que nos permite también ir encontrando más respuestas a lo que tú dices. Hoy una cosa que quiero agregar ahí también, que ha sido súper complejo también, es que a diferencia de otros países de la región, la televisión acá en Chile no ha sido un gran actor relevante para la producción del audiovisual local. Eso es algo que transversalmente ocurrió en Europa, ocurrió mucho en Argentina en su momento, para que sí, estacionalmente. Ha sucedido, dejado de suceder, sucedido, dejado de suceder. Entonces, hay un actor ahí que era muy relevante, que es parte, o sea, siempre como que lo veíamos como un canal de distribución, por así decirlo, pero en muchos países era uno de los grandes financistas. Yo vengo de una generación donde ninguneábamos los telefilms. Bueno, en algunos casos, sí, en algunos países es compulsivo. En algunos países es compulsivo. Claro. En España estaban obligados a... Exactamente, entonces las posibilidades de poder también levantar financiamiento por ahí de algo que pueda ser parte incluso del acervo cultural y todo lo que quieras, pero también apoyaba la producción, o apoyaba un nivel de tipo de producción. Yo creo que también hay que tener, yo creo que a lo igual que ocurre en todas las películas, quizás no todas las películas tienen que pasar por el camino del fondo. Yo siempre le pregunto, y para los que son estudiantes acá, yo siempre le pregunto, ¿qué tanto te gusta tu película? Harto. ¿Harto cómo? Harto. ¿Para estar 5 años metido? Chuta, no. Entonces quizás los fondos no son tu camino, en el fondo. Quizás tu camino es otro. Fondo, porque cuando te metes en la ruta del financiamiento, te vas para otros países y a todo el mundo le encanta hablar de la coproducción y a mí me encanta como modelo. Pero, chuta, empezar a ver cómo trianguláis con España, cómo trianguláis con otros países de la región, que tenéis que esperar las fechas de ellos, de que vaya a tener, si tenéis 7 países en coproducción, probablemente tenéis 7 presupuestos distintos, es una cosa tremendamente compleja. Entonces, el cómo nos podemos meter entre medio para ese tipo de otras producciones es lo interesante del tema. Sí. Solo para puntualizar que en ningún caso estoy en contra de los fondos, al contrario, creo que son súper necesarios, pero en ciertas etapas. Y creo que justamente una de las cosas que nos tenemos que preguntar es cómo somos capaces de levantar las empresas que hoy día, ya habiendo pasado por los fondos y ya habiendo logrado ciertas posibilidades de, por ejemplo, generar coproducciones, pueden ser mejor apoyadas desde Chile para poder tener nuevos instrumentos que quizás puedan convocar a los privados. Ese es un poco el foco, ¿cachai? Sí, bueno, yo no sé si nuevos instrumentos, porque uno piensa en entonces hay que modificar la ley de donaciones culturales, y cuando uno entra en esa conversación y discusión se vuelve a veces bastante complejo, porque hay gente que tiene una postura del donante ciego, es decir, más asociado al modelo alemán, donde no sabemos cuál es la empresa o no que entregó, que aportó, pero la verdad es que la empresa dice, pero yo quiero que la gente sepa que yo aporté esto. Entonces, claro, se vuelve una discusión donde a veces uno dice, no, esto es súper simple, hay que hacerlo así. Y el hay que hacerlo así está ligado a muchos instrumentos y a la legislación vigente en nuestro país, que hace que no sea tan así como se plantea. Y yo creo que sí, otros instrumentos que hemos ido avanzando, yo por lo menos desde que llegué al ministerio, que tiene que ver con los acuerdos de coproducción audiovisual entre países, que son acuerdos que además pasan por el Senado y tienen que ser ratificados porque son acuerdos comerciales, es decir, son tratados. Nosotros estamos estableciendo cómo queremos colaborar entre Chile y España, entre Chile y Francia, entre Chile y Uruguay, que es el último que firmamos y que necesitamos pasarlo pronto por el Congreso, y que también permite una continuidad, porque son en el fondo entendimientos entre nuestros países y que quizás permiten que cuando uno de los dos empieza a tener una menor presencia del Estado, hoy día nosotros estamos terminando un ciclo de gobierno, no sabemos qué es lo que viene, sepamos que Uruguay es uno de nuestros aliados porque tengo un tratado vigente y que me permite
coproducir y colaborar con ellos. Sin embargo, ahí también viene la siguiente pregunta, que es, entonces, ¿mi película pierde la nacionalidad? Bueno, ahí vamos trabajando, como decía también Nicolás, en torno a quiero desarrollar mi proyecto o no, y hay distintas formas de poder hacerlo. Hoy día con España es otro de los países que tenemos coproducción audiovisual, tenemos con distintos países, y cuando se preguntan qué es y en qué consiste, ahí también lo importante es ver ese acuerdo con cada uno de los países, porque muchos de ellos son distintos, no son estándar, porque cada estado, en este caso, va poniendo sus condiciones. Nosotros esperamos firmar con China y con India, que nos ha costado un montón sentarlo a la mesa, pero tenemos muchas voluntades expresadas a través de nuestros presidentes de poder avanzar, porque también generalmente miramos hacia el norte global, y no nos miramos tanto dentro del sur global, y creo que todavía, sobre todo en Asia, hay muchas oportunidades para poder seguir explorando. Quiero hacer un comentario de lo que dijiste. Me parece que tu pregunta iba más apuntada a cómo desde el Estado se puede brindar herramientas normativas para que se facilite el tránsito, pero de acá te pongo un espejo y digo, también es responsabilidad de los productores encontrar en esas oportunidades y en esas vueltas, y por eso es un tránsito continuo de un lado hacia el otro, que es, se plantean problemáticas, se resuelven problemáticas que generan nuevas problemáticas. Lo que decíamos hace un rato. Ahora, ponte, una cosa ahí, en el tema de crédito yo creo que tenemos un espacio importante. Cuando digo crédito, no es fácil decirle a alguien, oye, no postule un subsidio no reembolsable, postule un crédito que por lo demás te va a costar un mundo levantar y con una tasa que podría ser eventualmente abusiva. Pero lo que sí es importante es también entender que de repente no solo puedes o demos facilidades no tanto para levantar créditos para la producción, sino es para levantar para un problema que yo me encontré a muchos productores, que es el flujo de caja, que es básicamente cuando tienen el happy problem. Para que aguanten un rato más en la bicicleta, ahí arriba. Claro, o sea, oye, Netflix te pagó $1 millón por tu película, genial, lo que pasa es que no tengo plata para hacer la película, pero ya me pagaron por la película y me lo pagan trimestralmente por los próximos 3 años, que es más o menos por ahí yo creo que debe andar. Entonces, ¿cómo levanta esas lucas? Ese problema no es distinto a un exportador de naranja, ¿ya? Y ahí como instituciones, a través de Banco Estado otro, debiésemos tener las herramientas para generar esa flexibilidad y para poner esos tipos de contratos en garantía para que podamos tener ese flujo de caja que nos permita surfear esos años de pago, entendiendo que el producto ni siquiera es que tenga que tener un éxito comercial, a ti ya te lo compraron, lo que pasa es que no tenéis la plata para producirlo. Entonces, ¿cómo podéis surfear esa etapa con instrumentos que no necesariamente vengan de subsidios, sino más amigables, pero con instituciones financieras apalancados como créditos como el FOGAP y otros que tenga Yo recuerdo hace unos años que por eso es tan ridículo muchos de los temas de los que hablamos, y de otras industrias sería incomprensible. Pero en la Argentina, hoy ya no sucede, pero en la Argentina me acuerdo que había películas que llegaban, después de haber gastado un dineral absoluto en la producción, en todo el proceso de producción de la película, y no tenían el dinero para hacer la copia en 35 milímetros para mandar al cine. Entonces se retrasaba el estreno meses porque no tenían el dinero para la copia en 35 milímetros. Bueno, eso han elegido para sus vidas, muchachos. Primero, agradecer a Sanfic, bueno, la oportunidad de conversar. Creo que es súper importante esto y esta mezcla entre, veo, productores, gremiales y estudiantes. Primero, bueno, estudiantes, creo que hubo una época que es súper difícil para el trabajador cultural. Yo siempre cuando converso digo a la gente, corta, que hoy día a ti te exigen, al que desarrolla cultura, que tiene que ser hacer bien su arte, gestionar bien su arte y vender bien su arte. Yo no sé quién puede tener esa característica, porque los empresarios hacen bien los negocios, pero no tienen por qué ser los buenos para la producción. Entonces, igual yo los invito a formar equipo. Creo que el equipo y lo colectivo es fundamental para el arte, y la profesionalización. Lo otro es que tomen el poder. Yo creo que es primero, el audiovisual tiene una fuerza tremenda, porque no es solamente un negocio, y eso es lo bonito de la industria cultural, que lo más fuerte es la parte cultural y lo secundario es el impacto económico. Y tu producción es mucho más fuerte en lo colectivo, lo cultural que quieres hacer, enfócate eso, que no te coma la parte económica a tu proyecto cultural. Creo que los jóvenes tienen que entender lo colectivo que es el cine es cinética, es movimiento. Tenemos grandes maestros, desde Raúl Ruiz, que ellos crearon,
y que realmente nos cambiaron en momentos más difíciles de la historia. Entonces siento que igual es un mensaje, creo, y lo otro, claro, están las páginas web, ustedes tienen redes sociales, nosotros siempre discutimos, hoy hagamos en TikTok la cosa, pero tienen el acceso a la información y creo que los pueden tener. Invito a que ustedes vean ProChile también, que es un organismo que puede apoyarlo. Tenemos 56 oficinas comerciales en el mundo, podemos hacer una red, ustedes pueden participar en esa red también. Eso desde el punto de vista. Y lo otro, que como el mensaje y reforzar, entiendo que podemos perfeccionar muchas leyes. Yo me acuerdo que internamente discutíamos un poquito y hace poquito salió, lamentablemente uno le da rabia, pero en el Mercurio salió todo un reportaje de la importancia de la industria creativa en Corea. Y cómo asoció, y cómo muchos países, y uno dice, pucha, que lata que tenga que venir de afuera. Creo que tenemos un sector empresarial que tiene que apropiarse del tema cultural y entender la fuerza. Pero yo creo que nosotros tenemos que entender esa fuerza antes de ir a pedir que sean donaciones, que sean cosas. Tenemos una fuerza. Hoy día el sector empresarial va a necesitar tema cultural fuerte. Primero fue la sostenibilidad. Nosotros lo vemos en tendencia. Antiguamente, oye, que sean sustentables. Al principio era, oye, evangelicemos, tiene que ser sustentable. Hoy día no hay mercado internacional que no te pida una política de sustentabilidad. Siento que la tendencia internacional va a ser también asociarse al tema cultural. Va a ser un tema importante y yo creo que puede haber un nuevo ciclo. Pero, repito, parte con el empoderamiento de creerse la sociedad civil organizada y ustedes los creadores, los productores, como parte de un ecosistema más grande, no ir a pedir cosas. Y eso parte por meter esto en el modelo de desarrollo, yo creo que falta mucho. Hoy día uno ve los diversos discursos que hay y no creo que se le esté dando a la cultura, no es el primer nivel, la primera importancia, y creo que eso es súper fundamental que esté en el modelo de desarrollo para que después venga el resto, lo económico, venga lo cultural. Eso es súper relevante para hacer este cambio de chip y eso es años de trabajo. Nosotros llevamos muchos años y ustedes también, a muchas caras que veo y los jóvenes están iniciándolo y eso. Gracias. Gracias. Sí, yo, bueno, les contaba que, y les pido disculpas porque llegué más tarde, porque estábamos entregando los resultados de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector, que es una muestra que se realizó en más de 100 comunas de Chile, con un número muy importante de encuestados. Este es un trabajo que hacemos con el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Y creo que una de las muy buenas noticias en el marco de esta instancia y de este panel de conversación es que el cine es una de las actividades donde mayor participación cultural se registra en nuestro país. Y creo que eso es una muy, muy buena noticia. Eso de manera presencial y en entornos digitales, también la música y el cine lideran la participación cultural de las personas. Por lo tanto, tenemos datos ciertos y datos firmes de que a las personas lo que hacemos les importa, lo que hacemos les interesa y lo que hacemos impacta en sus vidas. Sobre todo porque cuando hablábamos en la encuesta de la participación de manera presencial, han crecido todos los niveles de participación en las distintas actividades características de la cultura que fueron medidas, el teatro, el circo, los conciertos, el cine, entre otros, la asistencia a museos, a bibliotecas. Como decía antes, probablemente también esa participación cultural, esa mayor regionalización de nuestro presupuesto, también ha permitido el desarrollo y la participación a lo largo del país. Quizás se van a sorprender, pero Antofagasta es una de las regiones con mayor participación cultural de Chile, y eso también nos pone orgullosos. Pero creo que algo que es muy importante es que las personas declaran que participan en compañía de otro. Por lo tanto, cuando vamos al cine lo estamos haciendo para encontrarnos con otro. Lo estamos haciendo no solo para reflexionar, probablemente emocionarnos, sino que para compartir nuestro tiempo y un momento de nuestra vida con otra persona, sentado en una sala de cine, donde en contextos a nivel mundial se habla de que las personas no están asistiendo a las salas de cine. Y yo creo que es importante entregar estos datos para que quienes están estudiando, quienes ya tienen una larga carrera en el sector audiovisual o en el mundo del arte y la cultura,
puedan ir tomando también mejores decisiones o puedan ir tomando decisiones. Y creo que eso es importante. Por último, creo que una de las palabras antes de que yo llegara que se mencionó bastante tenía que ver con la continuidad y la estabilidad de las políticas públicas. Y yo creo que eso sin duda es fundamental. Nosotros estamos entregando durante este segundo semestre nuestra actualización de las políticas sectoriales, donde una de las políticas que se está actualizando es la del sector audiovisual y estamos ya formulando el plan. Por lo tanto, hay toda una institucionalidad trabajando para que el sector se desarrolle. En algunos casos, sin duda, o en nuestro caso, de la mano del Estado y con los desafíos que tenemos en el sector privado y en seguir atrayendo cada vez más personas que entiendan el valor de lo que hacemos. Pero sobre todo creo que es importante cuando miramos la experiencia en los países vecinos, ni siquiera cuando miramos tan lejos. Y eso nos permite muchas veces valorar lo que tenemos, porque a veces o generalmente la discusión parte de la base de todo lo que está mal. Pero yo creo que hay un momento donde tenemos que poder mirar lo que tenemos, lo que hemos conseguido, lo que hemos logrado y lo fácil que es derribar políticas públicas que ha costado años en generar. Y muchas veces los cambios de ciclos de gobierno traen consigo esas amenazas. Por lo tanto, yo de hecho uno de los retrasos que tuve fue por la inscripción de las candidaturas presidenciales en el CERVEL, que está acá al lado. Y aquí la invitación es a saber qué piensan en torno al arte, la cultura y el patrimonio quienes aspiran a gobernar nuestro país. Y por lo tanto, cómo eso va a dialogar con nuestra región latinoamericana, iberoamericana y por lo tanto con el mundo, pero también a nivel nacional. Así es que la invitación, por sobre todo, como aquí se ha hecho, es a seguir trabajando en conjunto, es a seguir construyendo tejido creativo y a defender lo que hemos logrado y lo que hemos avanzado. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, les agradecemos a todos, primero porque no se movió nadie, no se fue nadie, así que estuvo todo bastante bien la charla. Y los invitamos a que, en función de lo que decía Carolina recién, sigamos construyendo este espacio de diálogo. Hoy a la tarde vamos a tener otra mesa súper linda, particularmente desde las que yo disfruto mucho. Vamos a hablar de festivales internacionales de cine, para qué sirven, cómo se programan, para qué vamos a festivales de cine. Mañana a la mañana no se pierdan, por favor, porque es difícil encontrar a dos personalidades como ellos juntos. Mañana vamos a hacer una conversación con Gabriela junto con dos de los invitados de honor de industria del Sanfic, que son Bernardo Bercheret, que está allí detrás, y Estrella Araiza, directora del Festival de Guadalajara. Y el miércoles vamos a tener, para terminar de agarrarnos de los pelos todos, vamos a charlar sobre cómo se mueve una película una vez que está terminada, cómo se exhibe una película, cómo se distribuye una película, cómo pensamos en la vida comercial de nuestras películas desde que empezamos el proyecto. Entonces, esto recién empieza, muchachos. Espero verlos a todos acá todos los días y espero que se hayan divertido y que hayan aprendido y que se lleven alguna respuesta. Así que muchas gracias, gracias a Sanfic.